Bueno, hasta la semana pasada estábamos analizando condiciones en las cuales decíamos que era el equilibrio electrostático, es decir, cuando nosotros veíamos que las cargas dejaban de moverse a través del material y quedaban en una condición estacionaria. Entonces decíamos, bueno, ahora medimos el campo, ahora medimos las distintas magnitudes. Cuando ahora vamos a entrar en unas nuevas condiciones en las que permitimos el movimiento de cargas, tenemos que definir a la corriente eléctrica, que es justamente el movimiento de cargas de una región a otra del espacio. Y ahí vamos a empezar a desglosar un poco mejor esa definición tan amplia. El primer paso es decir que cuando ese movimiento de carga ocurre en el camino para alcanzar el equilibrio electrostático, entonces ese movimiento va a depender del tiempo y entonces las condiciones se van a llamar transitorias. Por otra parte, en los distintos materiales, los portadores de carga pueden llevar cargas positivas como negativas. En este sentido, podemos hablar, por ejemplo, de materiales sólidos, como pueden ser los metales, los conductores. En los conductores el movimiento de cargas está principalmente relacionado con los electrones, entonces, que son cargas negativas, mientras que cuando hablamos de soluciones iónicas o plasmas, el movimiento de cargas puede ser tanto positiva como negativa, y algo similar ocurre en los semiconductores, que cuando son sólidos, aún así existe un mecanismo en el que se puede interpretar que existe un movimiento de cargas positivas o huecos. Es decir, que nos encontramos con que esas corrientes pueden provenir del movimiento de cargas negativas, o sea, portadores de cargas que están cargados negativos, o de portadores de cargas que están cargados positivos. Entonces, se definió a la corriente como el flujo de cargas positivas. Con esa convención, como que entramos en conflicto cuando hablamos de movimiento de cargas negativas que ocurren en los materiales y principalmente en los conductores. Pero podemos hacer uso de que esto es relativo, que pensar que el movimiento de cargas positivas en una dirección, supónganse en esto que está representado acá, el movimiento de cargas positivas atravesando esta membrana negra, podemos pensarlo igual que el movimiento de cargas negativas atravesando la membrana en la dirección contraria. ¿Está bien? O sea, si yo paso un diferencial de carga positivo en la dirección hacia la derecha, es totalmente equivalente a decir que pasé un diferencial de carga negativo hacia la izquierda. Y bajo esa convención, entonces seguimos manteniendo la idea de que la corriente es el movimiento de cargas positivas. Y bueno, en lo que sigue, vamos a centrar la atención principalmente en metales, en conductores, o sea que no vamos a entrar en detalle en soluciones iónicas, plasmas, etc. La definición un poco más concreta de corriente será entonces la, la carga neta positiva que fluye a través de un área por unidad de tiempo. Entonces sí es de Q a dt. Y la unidad es el amperio. Vamos a interpretar un poco mejor. Y si el movimiento ocurre en una trayectoria cerrada, a dicha trayectoria la vamos a llamar circuito. O sea, la corriente no es un vector, o sea, no tiene módulo de dirección y sentido, solamente decimos que tiene una cierta intensidad, cierta cantidad de cargas que atraviesa el área y que decimos que corresponde al movimiento de cargas positivas. Pero no le damos dirección y sentido. Sin embargo, podemos definir a un vector que sí nos va a establecer dirección y sentido, que es la densidad de corriente, que es la corriente. La densidad de corriente, que sería la carga neta positiva que fluye por unidad de área y de tiempo. Entonces, si nosotros hacemos una sección del conductor, por unidad de área y de tiempo medimos la carga neta positiva que la atraviesa, y estamos hablando de neto por el sentido de que pueden ser cargas neta positiva que la atraviesa hacia la derecha equivale a neta negativa atravesándose a la izquierda, ¿no? Entonces, ahí le definimos a cada punto esa densidad de corriente y su integral de flujo me va a dar la corriente total, o sea, la carga por unidad de tiempo que atraviesa esa superficie del conductor, esa sección transversal del conductor. Recuerden que esta es una integral de flujo, entonces
al haber un producto escalar entre J y el diferencial de área, es claro que nos va a dar positiva si J es paralelo al diferencial de área, se atraviesa en una dirección, y negativa si es antiparalelo. Y además, si J forma un cierto ángulo con el diferencial de área, solo nos queda la componente normal, lo cual está bien, porque la componente normal es la que realmente tiene que ver con las caras que están atravesando a esa sección del conductor. La componente tangente, en realidad, no, no la atraviesa, sino que serían las caras que quedarían moviéndose sobre la superficie en forma tangencial. Bueno, acá hay un problema, que es como para ver qué tanto se entiende la idea, y lo que vamos a ver son tres secciones de tres conductores diferentes donde se muestran el movimiento de portadores de cargas. Y la idea sería ordenar esto de forma que vayan de la mayor corriente hacia la menor. En la clase habíamos contestado que la de mayor corriente correspondía a la A, porque teníamos tres cargas positivas hacia la derecha, más cuando consideramos las dos cargas negativas hacia la izquierda, tenemos que pensarla como dos cargas positivas hacia la derecha. Entonces, en el primer caso tendríamos el equivalente a 5 cargas positivas hacia la derecha. En el caso, después seguiría el B, que tiene 4 cargas positivas. Después, el C tiene lo mismo que el B, o sea que estarían empatados, porque de vuelta hacemos esa relación de 2 cargas negativas hacia la izquierda equivalen a 2 positivas hacia la derecha, con lo cual también tendríamos 4 cargas. Y finalmente, el D tiene solo 2 cargas. O sea que esa sería la de menor intensidad de corriente. Si tenemos que ordenarlo de cuál nos sugiere mayor intensidad, cuál menor, iría el A, el B es igual al C, comparten el segundo lugar, y el D es el menor. Bueno, acá hay una aclaración más que dice que si J es uniforme y paralelo al diferencial de área, nosotros podemos volver a esta integral. Si J es paralelo al diferencial de área, la integral nos queda la integral de J de A por el coseno de 0, que es 1, y bueno, resolvemos el producto escalar, y si J es uniforme sale de la integral y me queda J por la integral del diferencial de área que me da el área. Entonces la corriente es J por A. Bien. Entonces de ahí despejamos y decimos que J, la densidad de corriente, la podemos calcular como la corriente dividida al área. O sea, esta expresión I es igual a J por A o J es la corriente sobre el área, solo valen cuando J es uniforme y paralelo al diferencial de área. Si no, no lo podemos aplicar. Por eso siempre les sugiero que utilicen la definición de la densidad de corriente a través del flujo y su relación con la corriente, y ahí van a poder tener exactamente la corriente que atraviesa un área. Porque si forma un ángulo o no es uniforme, no pueden directamente multiplicar a J por el área. Bueno, entonces nos podemos preguntar qué condiciones necesitamos para generar una corriente en un conductor. Para responder esa pregunta, empecemos primero por preguntarnos que mientras circula la corriente en un conductor, ¿el campo eléctrico es nulo en su interior? O sea, que esta es una pregunta que nos lleva a más preguntas, porque para responder podemos pensar que cómo logramos generar la corriente. Entonces decimos, bueno, no, si queremos una corriente necesitamos tener un campo o una diferencia de potencial que produzca el movimiento de cargas, porque justamente se mueven por la acción de un campo. Con lo cual, si en un conductor hay una corriente, no puede haber un campo nulo en su interior. Entonces entramos en contradicciones con lo que veníamos aprendiendo, porque decimos, ¿cómo? ¿No era que en los conductores el campo se anulaba? Entonces, tratemos de hacer como un resumen. Si yo tengo una corriente en el conductor, necesito un campo eléctrico que sea el responsable del movimiento de esas cargas. Si tengo un campo eléctrico dentro del conductor, el campo no es nulo dentro del conductor. Entonces, lo que significa es que no estamos en condiciones electroestáticas. O sea, que a la pregunta de si el campo es nulo dentro de un conductor, la respuesta es solamente en condiciones electrostáticas.
Cuando establecemos corrientes, ahí tenemos, salimos de las condiciones electrostáticas. Claro está, si yo tomo un pedazo de metal, un alambre, y de repente aplico un campo eléctrico acercando objetos cargados, en el alambre se van a distribuir las cargas de modo a anular el campo en su interior. Y luego de un transitorio tendré esa condición. Ahora, si yo a los extremos del alambre los conecto a una batería, entonces esa distribución de carga va a continuar en el tiempo. O sea, la batería se va a encargar de mover las cargas a través del conductor y no permitir que se alcance el equilibrio electrostático, es decir, que se acumulen cargas en los extremos del conductor, de modo que se genere un campo completo, que esté en sentido opuesto al campo externo. Entonces, no estamos más en condiciones electrostáticas. ¿Cómo generamos el campo en el interior del conductor? Bueno, una forma es conectarle una batería. O sea, si conectamos el cable a una batería, la batería va a empujar a las cargas de modo que circulen a través del conductor y nunca se queden en los extremos del conductor. Entonces, al no haber acumulación de carga en los extremos del conductor, el campo no se va a anular. Cuando la diferencia de potencial que establecemos en los extremos del conductor es constante, es decir, tenemos una batería que no se nos va a gastar, ideal, entonces lo que vamos a alcanzar ahí es una corriente que no va a depender del tiempo, y hablamos de condiciones estacionarias. Nos toca ahora tratar de interpretar esto a través de un modelo microscópico. Entonces tratemos de ver cómo es lo que ocurre dentro de un conductor. Y ahora vamos a empezar a discutir qué pasa cuando el conductor está sin la presencia de ningún campo eléctrico. Lo que se ve arriba es un tramo de conductor y se muestra un electrón. Todo lo graficado en azul corresponde a las condiciones sin campo eléctrico, y todo lo que graficado en rosa corresponde a ver lo que se ve abajo, o sea, un tramo de conductor, un electrón que se encuentra en presencia de un campo eléctrico recibe una fuerza que apunta en sentido contrario al campo eléctrico. En ausencia del campo eléctrico, los electrones se mueven con una rapidez que es del orden de 10 a la sexta metros por segundo. Se mueven muy, muy rápido. Sin embargo, ese movimiento es aleatorio, es al azar. Los electrones se mueven en el material en todas direcciones, colisionan entre ellos y colisionan elásticamente también con los átomos que constituyen la estructura cristalina del material sólido, del conductor. En cada una de esas colisiones, que es elástica, el electrón cambia su dirección del movimiento y va adquiriendo un movimiento al azar, cuyo promedio de desplazamiento termina siendo cero. Trata de marcar el azul. Cada uno de estos puntos donde se invirtió se encontró con un electrón o un ion de la red, y en promedio el electrón, si lo dejamos seguir, fíjense que acá llega a este punto y seguiría moviéndose. Promedio no hay un desplazamiento neto. Sin embargo, cuando aplicamos un campo eléctrico y el electrón se ve sujeto a esa fuerza eléctrica, las trayectorias entre colisiones comienzan a curvarse hacia la dirección en la que actúa la fuerza o la aceleración que le da al campo eléctrico. Entonces, si bien subyace en todo momento ese movimiento al azar, además tiene un movimiento de deriva que tiende a ir curvando sus trayectorias hacia la dirección del campo. Y en consecuencia, si uno siguiera al mismo electrón, ese electrón terminaría en una región desplazada respecto de la que hubiese ido en ausencia del campo eléctrico. Si el electrón va a empezar a tener pequeños desplazamientos que tienen que ver con la presencia del campo eléctrico, pero claramente, si uno le asigna a esos desplazamientos una velocidad, la velocidad con la que hace esos desplazamientos es mucho menor que la velocidad con la que se mueve en el movimiento aleatorio. Si es del orden de 10 a la menos 4 metros por segundo. Podemos preguntarnos entonces por qué, si los electrones se mueven tan lentamente a lo largo del metal, cuando encendemos, por ejemplo, una lamparita, a través del interruptor, esta se prende tan rápidamente. Bueno, la respuesta es que el campo eléctrico se mueve a la velocidad de la luz. Entonces se establece al mismo tiempo en todo el metal un campo eléctrico, y ese campo eléctrico produce el movimiento
de todos los electrones a lo largo de todo el metal. Y eso es lo que permite, o sea, no importa si un electrón sale de la llave, cuánto tiempo le llega a llevar a la lamparita, sino que antes van a llegar muchos otros que fueron acelerados por ese campo eléctrico que se estableció a lo largo del metal a la velocidad de la luz. Sigamos describiendo un poco más nuestro modelo microscópico. Ya vemos que, por ejemplo, en ausencia del campo, los electrones se mueven en forma aleatoria muy rápidamente. Entonces ahora decimos, bueno, entonces en realidad no estaban quietos los electrones, no es condiciones electrostáticas cuando decimos una densidad de carga negativa. En realidad los electrones están en todo el material, pero se produce un exceso de ellos cuando existe un campo eléctrico que los lleva hacia una región. Entonces, esas curvatura que generaba el campo eléctrico, llevándolo con una cierta velocidad de deriva hacia una región, es la que finalmente permite que, si bien se estén moviendo al azar, haya una mayor densidad de electrones en una región que en otra y veamos una carga neta negativa. Pero vamos a analizar un poquito más el modelo. Entonces vamos a decir, bueno, los electrones son acelerados como consecuencia de la fuerza eléctrica, así que su aceleración va a ser proporcional, va a ser la carga electrónica, el campo eléctrico sobre la masa electrónica. Cuando se mueven, acelerados por el campo eléctrico, conexionan inelásticamente con los átomos metálicos que forman la red cristalina del metal o del conductor. Entonces, en cada una de esas colisiones ceden la energía que han adquirido desde el campo, esa energía cinética que fueron adquiriendo por encima de la del movimiento al azar, entonces ceden ese extra de energía a los iones de la red. Los átomos de la red, iones o átomos, ¿no? Porque estamos hablando que esos átomos perdieron algunos de sus electrones, así que están ionizados. Los átomos de esa red reciben esa energía y comienzan a vibrar. Cuando más intenso es el campo, más intenso será también más grande va a ser la velocidad de deriva y más grande van a ser, más energía van a ceder los electrones durante las colisiones a los átomos. Y más alta va a ser entonces la temperatura del material, porque las modulaciones atómicas están directamente relacionadas con la temperatura. Tengan en cuenta que uno puede empezar a pensar cómo pasamos de un estado de agregación a otro, entonces decimos, bueno, yo tengo un material sólido, hielo por ejemplo, lo voy calentando, los átomos comienzan a vibrar en sus sitios, cada vez con una mayor amplitud, hasta que finalmente se rompe esa estructura, pasó de estado líquido, si continúo entregándole calor, finalmente romperé totalmente cualquier estructura y pasaré al estado gaseoso. Bueno, lo que decimos es que luego que colisionan son nuevamente acelerados en la dirección del campo por el campo eléctrico durante un tiempo promedio hasta la próxima colisión. Ese tiempo promedio, se toman promedio todos los electrones, se conoce como tau, y yo puedo relacionar la velocidad que finalmente alcanzarán los electrones con las que colisionarán nuevamente con un átomo de la red, y el tiempo promedio entre colisiones como la velocidad de deriva igual a la aceleración por el tiempo promedio entre colisiones. Esta idea de que cuando pasan los electrones acelerados por el campo, ceden en las colisiones la energía que han tomado desde el campo, con la energía cinética, a los átomos de la red, manteniendo por supuesto la energía cinética de ese movimiento random, pero ceden la que han ganado extra por la presencia del campo, nos indica que la energía eléctrica, o sea, la tomada del campo por los electrones, es transformada en energía térmica que produce calentamiento del metal. Por otra parte, tenemos que recordar que la conservación de la carga lo que establece es que la corriente debe ser lo mismo a través de todo el conductor, bien porque las cargas no se crean ni se destruyen, sino que las cargas que entraron tienen, a través de un diferencial de área, tienen que salir por otro, bien, o sea, se tienen que mover a través del material, no desaparece. Lo vemos en un dibujito, tratamos de tomar un diferencial de volumen y vemos las cargas que existen dentro de ese diferencial de volumen.
Entonces, el diferencial de carga va a ser el número de portadores de carga por unidad de volumen, o sea, la densidad de portadores de carga, la carga que llevan los portadores de carga y el volumen. Entonces, yo multiplico el volumen por el número de portadores, me va a dar el número de portadores que tengo en un dado diferencial de volumen. Y si a eso después lo multiplico por la carga, me va a dar la cantidad de carga que tengo en ese diferencial de volumen. Si considero que estoy pensando en un material conductor metálico y que estamos hablando de electrones, entonces Q es la carga electrónica tomada positiva por la convención de la corriente. Y además podemos pasar el diferencial de T dividiendo y entonces nos queda que la corriente es el número de portadores, la carga de los portadores, por el área de la sección transversal del conductor y la velocidad de deriva. Reemplazando la velocidad de deriva por la aceleración producida por el campo y el tiempo característico, el tiempo entre colisiones, puedo encontrar una relación entre la densidad de corriente y el campo, ¿bien? Porque lo que hago es, esto me queda, que la corriente es el número de portadores, la densidad de portadores, la carga electrónica al cuadrado, el tiempo entre colisiones, el área de la sección transversal, la masa electrónica y el campo eléctrico. Si yo ahora paso dividiendo el área, me queda que J es el número de portadores, la densidad de portadores, la carga electrónica al cuadrado, el tiempo entre colisiones, dividido la masa electrónica por el campo eléctrico. Es decir, que tengo una proporcionalidad entre la densidad de corriente, para este modelito que estoy haciendo de un conductor, y el campo eléctrico, en este modelo sencillo. Y además vemos que la constante de proporcionalidad depende de las características del material, principalmente de la densidad de portadores, de la masa de los portadores y de la carga que estos llevan. Y también depende de la temperatura, y esto está directamente relacionado con el tiempo entre colisiones. ¿Por qué decimos esto? Porque si la temperatura es mayor, los átomos vibran más. Y si vibran más, es más probable que colisionen con los electrones que se están moviendo a través de la red. Pero esta ley, que la obtuvimos con un modelo de lo más sencillo, nos va a permitir avanzar un poquito más. Para eso vamos a pensar o caracterizar una nueva magnitud que está relacionada con la resistencia que oponen los materiales al paso de una corriente. Esa resistencia de un material en particular lo llamaremos resistividad y las unidades serán ohmios por metro, mientras que la conductividad, que es lo inverso, es la capacidad de conducir una corriente en un material, es 1 sobre ρ. Un material que posee una mayor resistividad, opone mayor resistencia al paso de una corriente, obviamente es un conductor muy malo. Estamos hablando de un aislante. Cuando mayor sea la resistividad, mayor dificultad tendrá la corriente para moverse a través del material, y el material se convierte cada vez en un conductor malo o en un aislante más bueno. Y la lógica es que cuando mayor es la resistencia, más grande es el campo que tengo que aplicar para lograr el desplazamiento de la corriente. Eso es lo que nos da la relación de proporcional entre J y E, ¿no? Y está todo relacionado con la constante de proporcionalidad, que la puedo definir como la conductividad. Es decir, mi modelo sencillo me permitió encontrar una expresión para la conductividad, y cuando mayor es la conductividad, menor campo voy a necesitar, o si uso la inversa, cuando mayor es la resistividad, mayor campo voy a necesitar para producir la misma corriente. Bueno, la tablita lo que nos muestra es algunos ejemplos de resistividades de conductores, materiales conductores. Ya ven que son del orden de 10 a la menos 8, muy pequeñas comparadas con las de los aislantes, que llegan a tener del orden de 10 a la 15, ¿está bien? O sea, hay como 23, 24 órdenes de magnitud de diferencia entre las resistividades menores
de los conductores respecto a las de los aislantes. Y intermedios tenemos a los semiconductores. Bueno, además tenemos que esto que estuvimos comentando, ¿no? Que si aumentamos la temperatura, en principio los iones de la red vibran más y aumentan la probabilidad de que los electrones choquen con ellos, con lo cual reducen el tiempo entre colisiones. Reducir el tiempo entre colisiones reduce la conductividad, o sea que aumenta la resistividad. Hay una expresión que podemos utilizar para caracterizar la conductividad en función de la temperatura, o la resistividad en función de la temperatura, que es ρ es igual a ρ0 por 1 más una constante por T menos T0. O sea que si aumentamos la temperatura, aumenta la resistencia. Acá está nuevamente expresado el modelo que estuvimos obteniendo, donde podemos expresar a sigma o a ρ a la menos 1 como la constante de proporcionalidad. Y acá nuevamente nos aparece tau para definir su dependencia con la temperatura, que implica que si tau decrece, aumenta ρ, la resistividad, y además aparece la dependencia con la densidad de portadores de carga, N, que, o sea, cuando un conductor tienen altas densidades de portadores de carga, con lo cual tendrá altas conductividades, y obviamente un aislante tiene muy bajas densidades o nada de densidades de portadores de carga libres de moverse a través del material, y con lo cual la conductividad es muy baja. Bueno, todo esto nos lleva a establecer una ley. La ley de Ohm relaciona explícitamente la densidad de corriente con la conductividad y el campo eléctrico. O sea, la conductividad es la proporcional con el campo eléctrico. Vista así, es la fórmula microscópica, que la podemos relacionar con este modelo microscópico que estuvimos estableciendo, mientras que la forma macroscópica relaciona la diferencia de potencial a la que colocamos a un conductor en relación a y la corriente y la resistencia. La primera es la que dio origen a la unidad, porque la resistencia está medida en ohms, así que la resistividad está en ohm por metro. La fórmula macroscópica es la que vamos a usar para resolver circuitos, mientras que la microscópica es más para trabajar con las ecuaciones y obtener expresiones, por ejemplo, más adelante para ondas y demás. La van a usar más que nada con más importancia en electro. Los materiales para los cuales sigma o la resistencia son constantes e independientes de la diferencia de potencial o del campo eléctrico son materiales que obedecen la ley de Ohm y se llaman ómnicos. Aquellos en los cuales sigma depende, o sea, la conductividad depende del campo eléctrico, o por ejemplo la resistencia depende de la diferencia de potencial, son materiales no ómnicos. Para ver que estas dos relaciones, la microscópica y la macroscópica de una misma ley, están directamente, que estas dos ecuaciones, la macroscópica, la ley de Ohm macroscópica y la ley de Ohm microscópica, están relacionadas, podemos aplicar la ley de Ohm microscópica para obtener la ley de Ohm macroscópica en un conductor largo, un cable. Entonces lo que vamos a suponer es que ponemos los extremos del conductor a una cierta diferencia de potencial, que como nuevamente nos va a pasar, la resistencia está definida como positiva, no debe depender de cómo la conectamos, vamos a tomar la diferencia de potencial en valor absoluto. Entonces, la diferencia de potencial la calculamos como siempre, como menos la integral de E escalar diferencial de L, donde el de L es a través del conductor. Lo que vamos a suponer es que todo a lo largo del conductor, el campo eléctrico sigue, o sea, está establecido a través del conductor siguiendo al diferencial de él, así que son paralelos, y que es uniforme, así que sale de la integral y nos queda que esa diferencia de potencial es el módulo del campo eléctrico por la longitud del conductor. En esas condiciones, cuando planteamos la corriente y suponemos que en un cable J es uniforme y paralelo al diferencial de área, la corriente nos queda el módulo de la densidad de corriente por el área. Ahora, el módulo de la densidad de corriente, si aplicamos la ley de Ohm, lo podemos escribir como sigma
por E. Pero luego E lo tenemos que recordar que lo podemos escribir como la diferencia de potencial tomada como positiva dividida la longitud del conductor. Así que si hacemos esos reemplazos y entonces a J por A, que es la corriente, reemplazamos J como sigma por el módulo de E y luego a E como delta B sobre L, llegamos a que delta B lo podemos escribir como L sobre A sigma por I. Es decir, delta B es I por R y podemos identificar la resistencia como la longitud del cable dividida al área de la sección transversal y la conductividad del cable. O, en función de la resistividad, como la resistividad por la longitud del cable dividida al área. Uno de los efectos que tenemos que considerar es esto de que cuando la corriente atraviesa el material, los electrones o los portadores de carga acelerados por el campo ceden la energía que adquieren del campo a los iones de la red cristalina en forma de cediendo energía cinética que como ellos no pueden abandonar sus posiciones en la estructura, vibran a generar sus posiciones. Esa vibración tiene que ver con la temperatura. Ese calentamiento del material se denomina efecto Joule. La potencia disipada la podemos definir a partir de una cuenta bastante sencilla. Recordemos primero que en Física General 1 aprendieron que la potencia es la derivada de la energía respecto del tiempo, y la energía la podemos escribir como la carga por la diferencia de potencia. O sea, la energía que está llevando una corriente va a ser la carga que atraviesa una sección transversal por la diferencia de potencial a la que ponemos al conductor. Como la diferencia de potencial es constante, está relacionada con la fuente, la sacamos de la derivada y nos queda delta B por dQ a dt. Pero dQ a dt es I, o sea que la potencia es I por delta B. Y además, si usamos la ley de Ohm en materiales ómnicos, reemplazo la ley de Ohm y me queda que la potencia es I cuadrado por R. Otra cosa que tenemos que definir son los resistores. Los resistores son en realidad dispositivos que están especialmente diseñados para tener una resistencia específica. Y nosotros, por abuso del lenguaje, vamos a terminar llamándoles resistencias. Pero tengan en cuenta que son dispositivos para tener una resistencia específica. Estos dispositivos claramente van a tener mayor resistencia que la que puedo oponer cualquier cable que es hecho de un conductor. Con lo cual, en general, cuando tengamos resistores, vamos a despreciar la resistencia de los cables que unen a esos resistores a una fuente o los integran a un circuito. ¿Cuál es la resistencia que tiene un resistor? Y bueno, nos pueden dar, acá está representando un resistor, estos tipos de aparatitos se ven si abren algún circuito, y los colores que se aparecen y el orden en el que aparecen nos dicen los valores. Entonces, si nosotros vamos a algún lugar a comprar un resistor o una resistencia, podemos leer y ver qué nos están vendiendo. Entonces, el primer dígito, uno ve el color y mira en esta tabla qué significa. Por ejemplo, el verde acá significa 5. El segundo dígito es violeta. El segundo violeta, buscamos violeta, es 50. ¿Sí? Entonces sería 57. El tercer dígito es la magnitud por la que tenemos que multiplicar y es rojo. Entonces es por 10 al cuadrado. Y finalmente el último nos da la tolerancia, o sea, más o menos el error. En este caso es plata y es un 10%, o sea, que la resistencia que nos venden es más o menos un 10% el valor que ustedes leen en el resistor. Bueno, mañana hacemos todo un repaso de esto y comenzamos con circuitos. Nos falta definir también la FET.